Prefiero cortar porque no quiero que rompas mi corazón. Te me voy a Ay, ilusionar. coño, Un lago, estoy ocupado. tampoco es que es un... Pero, Otro pero tema. nosotros lo despedimos. Qué video más random. No, sí, 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 lo despedimos. Lo despediste No, los tú. dos lo despedimos, uno lo despedí yo, el otro lo despediste tú, chamo, el otro lo despediste tú. Ya no me acuerdo. Oye, oye, o que aparece, te parece a Dory. Ya no me ¿Sabes? No, acuerdo, ya no me El acuerdo. una de, memoria a corto Nadaremos, plazo, a muy corto plazo. nadaremos. Buenas, muchachones y muchachonas de Hype. Vamos con este video junto a Jelmerson y Hansen. De esto no es porno, lo pueden visitar. Vamos con el tema de hoy. Vamos a hablar de anécdotas de colegio. ¿Qué anécdotas tienen por allí interesantes que les hayan sucedido en el colegio o en la universidad? Bien, algún examen que tuvieran por allí, se levantaron tarde o no sabían que tenían examen y llegaron, no, mira, hay examen, ¿qué? Bueno, te voy a contar una anécdota que me acabo de acordar ahorita que hablas de Dele, dele, colegio. pues, Esto dele. fue en la escuela. Yo he tenido la mala maña de vender cosas en la escuela. Yo estaba vendiendo galletas María. El paquetico vendía 9 galletas. Había una persona que tardaba mucho en pagar. Y estaba el malo del salón, ¿verdad? Y un día yo le estaba cobrando a ese mala paga, no, que no era el malo del salón, sino que un carajo que sí era mala paga, pero era normal, pues, y era full de bruto. Pero bueno, después hablamos de lo bruto que era. Yo le digo, mira, mano, págame ahí, por favor. No, no, que te lo pago después. Y ahí se mete el malo del salón. No, no, págale págale el chamo. Pero yo antes cuando yo era muy flaquito, cuando estaba en la escuela era muy flaquito, entonces todo el mundo se metía conmigo. Ok, Pero el carajo malo, págale el chamo. Y en una de esas, el carajo le amaga así. Y el carajo, en vez de darle para atrás, da para adelante, el malapaga. Y le ha partido la nariz. Huevona. Le partió la nariz por una galleta que no sé, en su momento valía como un bolívar o algo así. ok, una anécdota bastante fuerte y tétrica nos ha contado aquí el buen hace presenció violencia, bueno, violencia ahí en pleno colegio. bueno, Eso es hablando mafia, de la mafia de las violencia, galletas. me hiciste acordar algo en el liceo. La mafia de las galletas. Me hiciste acordar algo en el liceo porque había un muchacho que estaba como lanzándole papelitos a otro compañero y el muchacho le decía, oye, deja el fastidio. Seguía lanzándole papelitos y no sé qué. Entonces el chamo agarró el papelito, o sea, el que estaba haciendo recibiendo los papelitos, se paró en el frente del otro muchacho y le lanzó el papel en la cara así, ¡pa! Y de repente le hizo así, ¡pa, pa, pa, pa! Pero, Agresivo, pero qué agresivo. violencia. Y el chamo, te dije que dejara el fastidio. Y después se fue a sentar otra vez. Después el otro, no, que lo voy a joder, que no sé qué más, que lo otro, pero no hizo nada, se quedó quieto. Y todo el mundo muerto de la risa con la vaina porque, claro, él se la tiraba del bullying, acosador, y lo jodieron bien jodido. Ok, ok. Bueno, aquí va una anécdota mía. No se les Este, esperaba. fue bastante fuerte, pues, porque, porque salimos bien jodidos ambos. Una vez estábamos jugando pelotica de goma. Bueno, para quien no sepa, es una pelotica de goma y jugamos al estilo como que béisbol, ¿no? Entonces, el muchachón estaba corriendo y yo, bueno, carajito al fin, uno jodedor, le pongo como que el pie, amago nada más para tener el pie. Y resulta que el carajo se cayó, se aporrió bastante. Oh, Luego, claro, viene la venganza, obviamente, porque seguimos jugando, nosotros no le paramos a él, se quedó ahí muerto, pero oye, además seguimos jugando igualito. Y ahora fui yo el que estaba corriendo y claro, me colocaron el pie y me caí también, me caí horrible. Y claro, yo me levanto, vuelve la venganza, vuelve, esto es vengativo el mundo, venganza tras venganza. Pero yo estaba apoyado. Lo increíble es que yo estaba apoyado. Resulta que yo jodía al otro, pero me apoyaban a mí. Me decían, no, dale coñazo, dale coñazo. Agarraron al otro muchacho y yo le di un coñazo en la espalda. Tú eres un bully, sin vergüenza, chamo. Tú eres un bully.
Eso fue injusto, fue injusto. Anécdotas de juventud de bachillerato, sobre todo en el bachillerato es cuando uno comete cosas más estúpidas, ¿no? Eh, tengo una anécdota que también quisiera contar de drogas. Me pasó en la universidad. En la universidad donde yo estudio, en la Universidad de Carabobo, está un lago, ahí literal. Me queda Tampoco es tres. que sea un lago, tampoco es que sea un lago gigante, ¿no? Hay un lago y al final hay unas mesitas, pero eso es al final de la universidad, porque es una zona muy natural. Sí, los estudiantes van, pero poco, pues. Y menos hasta esa zona. Ese día nosotros estábamos de fiesta, ya estábamos finalizando las clases. Y llegamos a ese sitio y nos pusimos a jugar carticas y todo esto, todo normal. Y llega un chamo muy raro, muy extraño, y viene y nos pregunta, oye, yo no le entendí un coño, él estaba preguntando, pero yo no le entendí una mierda. Y uno inocente, literal inocente. Yo no vine a saber más de las drogas como hasta los 20 y pico años, nunca he probado esa mierda. Entonces, mis amigos, cuando nos fuimos, fue que me dijeron así, mira, no viste al carajo, no le viste el rostro. Él estaba buscando marihuana o perico o alguna cosa de estas que deben vender allí, que se reúnen. Y yo, no me jodas. Entonces yo me puse a hacer memoria y recordé que el muchachón estaba muy tembloroso. Pienso que la razón de que estuviera tan tembloroso, flaco, raquítico, súper extraño, jodido por la vida, Era por la era dieta de Maduro. Era porque supongo tiene adicción. Muy probablemente es lo que yo me sospeché por allí. Tiene adicción, ya está muy grave porque ni siquiera se le entendía, loco, ni siquiera. Dale. Estas han sido las anécdotas de Universidad de Bachillerato. Habrá más, tal vez las contaremos luego. Esta última la recuerdo muy bien, me dejó como que un poco traumado. Nunca había visto a alguien así. Yo sí ¿Ustedes han llego a visto a ver. alguien así? Sí, sí he visto. Así. Sí, sí Y he son visto. así, ¿verdad? Y son así, ¿verdad? Este es como thriller, cuando lo ves caminando y todo. Sí, Ujú. Era muy extraño. ¿Tú, Hansel? No, ya te me olvidé. No, sí, quedan 2 segundos, rápido. Nos vemos.